Entonces, el bautismo es una de las cosas que el Señor Jesús nos manda a hacer. Y bueno, ¿sabías tú que el bautismo es un sacramento? En realidad, las iglesias protestantes solo tenemos dos sacramentos. ¿Cuántos de ustedes saben cuáles son? Pues uno ya lo mencioné, ¿no? El bautismo. El otro es la Santa Cena. Solamente tenemos dos. Y, y respaldados por la Biblia, ¿no? Y hoy vamos a hablar acerca de este sacramento que es el bautismo. Se considera un símbolo externo que refleja una realidad interna espiritual. En otras palabras, el bautismo refleja lo que está sucediendo dentro de ti, de mí, internamente. Es reflejado externamente. Y se hace de una manera pública. En un momento más voy a hablarte acerca de qué debemos de hacer el día que nos bautizamos, ¿no? Y por qué tiene que ser público. Pero bueno, vamos a comenzar ahí con lo que dice la Biblia acerca de la cita, una de las citas bíblicas centrales acerca del tema, ¿ok? Yo les comentaba a algunos de ustedes los domingos pasados, sé que aquí en la iglesia tenemos personas que, que se consideran católicas y les damos la bienvenida. Me alegra mucho que estén aquí, si tú eres uno de ellos. Bienvenido. Y yo les comentaba que incluso podrían traer su Biblia, la Biblia católica. La pueden traer y con esa misma Biblia pueden seguirnos en las citas bíblicas que vamos a estar exponiendo el día de hoy, ¿ok? Y dice, en Mateo 28, 19 y 20 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, de México, Colombia, Venezuela, Ecuador. ¿De dónde más? República Dominicana. Y Cristi, ya dije México. Cuba, Honduras, Argentina. ¿Sabías tú que tenemos 16 diferentes naciones latinoamericanas aquí? El grupo más grande es de mexicanos. Supongo que debe ser porque somos frontera, pero ¿quién crees que es el segundo grupo más grande? En algún momento fue Colombia, ¿eh? Pero, y luego en otro momento fue Venezuela, pero ahora el segundo grupo más grande es Brasil. ¿Puedes creerlo? ¿De verdad? Brasil es el segundo grupo más grande. ¿Y luego quién crees que es? Ecuador. Ecuador es el tercer grupo más grande. Ya de ahí el cuarto lugar se lo está peleando Colombia y Venezuela. Pero bueno, dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según lo que leemos aquí, un discípulo, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer un discípulo según aquí? Bautizarse. O sea, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, pero no se queda ahí. Dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se me olvida, por una u otra razón se me olvida mencionarte esto, lo voy a decir ahora. El bautismo bíblico es en nombre de las tres personas de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay personas por ahí que dicen que el bautismo debe de ser solamente en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y bueno, creo que es sacado fuera de contexto. Pero dice, y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego parte del discipulado es lo que dice el versículo 20. Dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Otra versión dice hasta el fin del mundo. Te voy a decir algo que el Señor me daba mientras venía de casa hacia acá. Y es que, porque hay personas que dicen, yo no me quiero bautizar porque es que yo no conozco la Biblia o no he leído la Biblia.
Aunque yo te animo a que leas la Biblia. ¿Cuántos de ustedes me han escuchado animarles a leer la Biblia aquí? Constantemente estamos diciendo eso. No trabaja como típicamente tú y yo pensamos. Dicen, yo no me bautizo porque no sé Biblia. Pero necesitamos bautizarnos porque no sabemos Biblia. Aquí dice en el versículo 20, y enséñenles a los nuevos discípulos a obedecer los mandamientos que les he dado. ¿Qué vimos primero aquí? ¿Deben de ser bautizados y después aprender, o deben de aprender y después ser bautizados? Sí, porque ahí lo dice. Dice, comienza del 19, lo leímos. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, vamos a ir a hacerlos. Lo primero que vamos a hacer, es bautizarlos. Después en el versículo 20 dice, y enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer los mandamientos que les he dado. Hay personas que dicen, yo no me bautizo porque pues yo peco. Y según vemos aquí, es que pues te bautizas y se te va a ir enseñando a obedecer los mandamientos. ¿Sí o no? Hay muchas cosas por lo cual las personas dicen no bautizarse. Pero según yo, ahora puedo recordar, hay dos bien comunes. No me bautizo porque soy pecador, y no me bautizo porque no conozco mucha Biblia. ¿Han escuchado esas? Quizás tú dijiste eso, yo lo pensé. Pero si vamos a obedecer bien, alguien va a venir y nos va a presentar a Jesús, nos va a hablar acerca de Jesús. Y una vez que nos hablan de Jesús, si entendemos el mensaje, nos bautizamos. Y después de bautizarnos, nos van a enseñar a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Sí? No funciona de otra manera, porque es muy típico, como te decía, es muy común el pretexto, porque yo lo tuve, no me quiero bautizar porque todavía. Yo vine a los pies del Señor, comencé a llegar a la iglesia cristiana en agosto del 2002, y no me bauticé hasta marzo del 2003. Y sabes, una de las razones por lo cual esperé mucho es porque tenía eso en mente. Necesito saber más Biblia, necesito pecar menos. Y yo te animo a que no peques, a que peques menos. Pero no podemos estar esperando ser casi perfectos para bautizarnos. No funciona de esa manera. Es como el que dice, pues, oye, estoy enfermo, pero pues no voy a ir al hospital sino hasta que pues ya esté sano. Es contraproducente, ¿no? No, porque estoy enfermo, yo voy a ir al hospital, porque es ahí donde voy a ser sano, ahí me van a dar medicamento. Lo mismo pasa, yo vengo a Jesús, yo acepto a Jesús ahora, yo me bautizo ahora, porque sé que soy pecador, porque sé que lo necesito. No, si ya con eso ya podíamos terminar, ¿verdad? Ya fue suficiente. Eso lo venía reflexionando mientras venía de casa hacia acá. Pero ¿qué es el bautismo bíblico? Bueno, el simbolismo del bautismo es basado en la Biblia. El bautismo simboliza la muerte al pecado y la resurrección a una vida nueva en Cristo. Es un acto de obediencia. Dile que está a tu lado, allí me hablan. Es un acto de obediencia. ¿Cuántos obedientes hay aquí que ya se bautizaron? ¿Cuántos van a ser obedientes? Es un acto de obediencia que sigue a la conversión. ¿Cuándo sucede la conversión? ¿Cuándo qué, perdón? No, la conversión sucede cuando yo digo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, perdona mis pecados, te invito para que vengas a mi vida y entres en mi corazón. Cuando tú y yo tenemos esa convicción de que somos pecadores y que necesitamos de Dios, de ahí en adelante no hay nada que impida que tú y yo seamos bautizados. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia que así lo fue.
Entonces, el bautismo es un acto de obediencia. ¿Ya dije que es un acto de obediencia? Ok, por si acaso se me pasa. Que sigue después de la conversión y es un testimonio público de la fe personal de la persona que acaba de aceptar a Jesús o del creyente. ¿Sí ven? Entonces, vamos allá a la Biblia. Dice Romanos 6:4: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir para una vida nueva. Entonces, hay otra cita bíblica ahí en Colosenses capítulo 2:12, dice: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando ¿qué? Y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en él, en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. O sea, nos está diciendo que cuando tú y yo nos bautizamos, ¿qué hacemos? Nos sumergen, ¿verdad? No nos avientan agua en la cabeza, nos sumergen. Y eso significa que ¿qué? Que estamos ¿qué? Muriendo al pecado. Cuando salimos del agua estamos ¿qué? Resucitando como Cristo resucitó de entre los muertos. Ahora, el bautismo, ¿qué es el bautismo bíblico? Bueno, el bautismo bíblico también tiene que incluir fe. La fe y el bautismo. El bautismo es un acto que debe ser procedido por la fe. Si tú no tienes fe en Jesús, tú no puedes ser bautizado, ¿ok? O bautizada. Lo voy a volver a decir otra vez. Una persona que no tiene fe en Jesús no puede ser bautizada. Y más adelante vamos a hablar acerca de los bebés, y los bebés deben de ser bautizados. Porque el bautismo en la Biblia, o bíblicamente hablando, siempre va conectado con la fe. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver las citas bíblicas. Te dije que tenemos que respaldarlo con la Biblia. Allí en Efesios 2:8 dice: quise decir el bautismo y fe. El bautismo es un acto que debe ser procedido por la fe. No es la fe la que salva, sino Jesucristo. Y el bautismo es una confirmación de esa fe salvadora. Pues ahí en Efesios 2:8 dice, mira, Efesios 2:8: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. A mí me gusta predicar toda la Biblia, pero es que, y a algunos les va a parecer un poquito contradictorio, pero tengo que predicar toda la Biblia. El bautismo no salva. Entonces, ¿para qué me tienes aquí, pastor? Pude haberme quedado a ver mi serie en la casa. El bautismo no salva. Lo leímos hace un momento. No es la fe que salva, sino es Jesucristo. Y el bautismo es una confirmación de nuestra fe en Él. ¿Sí? Efesios 2:8: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Por qué nos salvó Dios? ¿Porque nos bautizamos? Porque te voy a decir otra cosa. Hay iglesias o hay líderes que se llenan la boca o se sienten tan orgullosos de tener 100 bautismos por año. Y condenan a las personas al decirles que si no se bautizan, no pueden ser salvas. Los que ya se bautizaron: pastor, eso no está animando a nadie a bautizarse. Es que tengo que predicar toda la Biblia. ¿Ok? El bautismo no salva, pero sí es un acto de obediencia a Dios. Cuando es mucho mejor obedecer a nuestros padres por amor que por temor, que por miedo. Ese es el mensaje central de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida
eterna. No dice, de tal manera condenó Dios al mundo para que todo aquel que le tenga miedo lo reciba y tenga vida eterna. No dice así, ¿verdad? Es por amor. Y por amor, es por amor que fuimos salvos. Y por amor es que tú y yo debemos de bautizarnos. Pastor, pero dice que nos salva. No, el bautismo no es para salvarnos, para salvación. Pero es bueno bautizarse. Quiero decirte otra cosa. Hay personas que quieren servir en la iglesia y no los dejan servir porque no se han bautizado. Hay personas que se quieren casar y no los casan porque no se han bautizado. Aquí en la viña decimos, no, quiero que te bautices, me gustaría que te bautices, pero aún así, si quieres servir, vamos a servir. Necesitamos personas para dar la bienvenida, personas allí en el ministerio de apariencia, limpiar, asegurarnos que todo se ve limpio. Gente allí sirviendo en la hospitalidad, preparando café para que una conversación con café sabe diferente, ¿sí o no? Entonces, yo no voy a exigirte que te bautices para que puedas servir. Ahora, te animo a que te bautices. ¿Me estoy dando a entender? Quiero predicar toda la Biblia, ¿ok? Por favor, déjenme. Ahora en Marcos 16:16, estamos hablando de acerca del bautismo. Ahora, dice Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Pastor, pero ahí dice que el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces tienes que creer y bautizarse. Pero no le dice la segunda parte de lo que dice. Dice, pero el que se niegue a creer, ¿el que se niegue a qué? No dice el que se niega a bautizarse. El que se niegue a creer será condenado. Porque el punto aquí es, el bautismo no salva. Es un acto de obediencia, pero no salva. Porque no somos salvos, pues somos salvos por gracia. No somos salvos por hacer obras. Y es bueno hacer obras. ¿Aquí en la viña hacemos obras? ¿Verdad que sí? Pero no son las obras las que salvan. Eso es todo el evangelio, ese es todo el mensaje de la Biblia. El bautismo es un mandato de Cristo. Jesús instruyó a sus discípulos a bautizar a los creyentes como una señal de su pertenencia a la comunidad de fe y a su compromiso con el evangelio. Dice en Mateo 28:19, y lo vimos al principio, lo vamos a volver a leer. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Si quieren, bautícense. ¿Sí? Porque estamos diciendo que es un mandamiento, ¿no? ¿Qué dice ahí? Si quieren bauticen, o dice bautícenles, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. El bautismo, por lo tanto, es una expresión de la gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen la gracia de Dios? El favor no merecido de Dios. Dice, es una expresión de la gracia de Dios y la respuesta de la fe del creyente. No es un medio de salvación, sino una confirmación de la salvación ya recibida por la fe en Jesucristo. ¿Sí ven? Es al revés, no es como típicamente me lo ponen. Bautízate para que seas salvo. No, yo creo para ser salvo y me bautizo porque soy salvo. ¿Sí ven la diferencia? ¿O lo vuelvo a repetir? Porque yo estuve confundido por mucho tiempo. Yo soy salvo por fe y me bautizo no para ser salvo, sino me bautizo porque tengo fe y porque he conocido el gran amor y la misericordia de Dios sobre mi vida. Es un acto de obediencia. Es importante que los candidatos al bautismo comprendan estos principios para apreciar plenamente el significado de este acto de fe. En la viña no practicamos el bautismo de bebés. Lo respetamos, ¿ok? Si tú tienes bebés y los bautizaste, nosotros respetamos eso. Yo fui bautizado de bebé, pero queremos hablar la manera bíblica, ¿ok? A veces bautizamos porque verdaderamente hemos creído que, y yo lo creí también, nosotros bautizamos a nuestros 2 hijos, porque me dijeron que los niños tienen que ser bautizados
para que si Dios decide llevárselos de pequeños, pues que sean salvos, que entren al cielo. Y la verdad es que no. En primer lugar, dijimos que el bautismo no salva. En segundo lugar, que el bautismo tiene que ir incluido o involucrado con la fe, porque así en la Biblia así lo vemos. La otra es que Jesús dijo: dejen que los niños, ¿qué? Porque de ellos es, ¿qué? El reino de Dios. No necesitan ser bautizados para entrar al reino de los cielos, los bebés. Entonces, en la viña nosotros lo respetamos. Si lo hiciste, nosotros aquí no vamos a condenarte, pero queremos, ¿verdad?, hablar acerca de la manera bíblica. A veces lo hacemos por la presión de los padres, ¿sí o no? A veces lo hacemos por la presión de los amigos. Y bueno, tampoco no creo que Dios te va a condenar porque lo hiciste, te va a castigar para nada. Si esa era tu convicción, uno muchas veces hace esas cosas por convicción, y yo creo que cuando venimos al Señor y comenzamos a aprender esto con la Biblia en la mano y lo entendemos y tenemos la convicción, el Señor sabe cuál era nuestra motivación. Ok, el bautismo. Ya se me olvidó dónde me quedé. En la viña no practicamos, ok. Al igual que en muchas otras denominaciones protestantes, en la viña practicamos el bautismo de los creyentes una vez que ellos son suficientemente grandes y ¿cuál es la otra palabra que estoy usando? Madurez para hacerlo. Y esto significa que el bautismo se reserva solamente para aquellos que han hecho una profesión personal de la fe en Jesucristo. Esa práctica se basa en la comprensión de que el bautismo es un acto de obediencia y una declaración pública de fe, lo cual requiere una decisión consciente y voluntaria que los bebés no están capacitados para tomar. ¿Ok? El bautismo es una decisión personal. La Biblia sostiene que el bautismo es un paso de fe que debe ser tomado por individuos que entienden y aceptan el Evangelio, lo que implica un acto de voluntad y comprensión que los bebés aún no poseen. Vamos a ver cómo es que el bautismo bíblico tiene que involucrar fe. Por eso no bautizamos a bebés. Okay. Hechos 2:38 dice: Pedro contestó: cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados. Y un bebé no tiene pecados, además del pecado original, no tiene pecados. Estoy hablando de un bebé, ¿no? Porque a veces los niños ya de 5, 6, 7 años ya a veces ya saben, ¿no? Por eso me han preguntado: ¿en la viña se pueden bautizar niños? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Quién da más? En la Biblia, en la viña sí bautizamos niños. Por fin, pastor. Bueno, yo te dije, no bautizamos bebés. Bebés no bautizamos. Pero niños, si el niño tiene la madurez y ya escuchó el mensaje de salvación y reconoce que es pecador y se arrepiente de sus pecados, bien puede ser bautizado. Hay niños que a los 8 años, 9, 10 años, ya saben. ¿Alguien de aquí ha conocido a algún niño o una niña así? Yo sí. ¿Verdad? Otros no, otros maduramos hasta los 18. Yo maduré hasta los 18. Cristi, háganle así, todos háganle así. Ahora volteen hacia Cristina y oren por ella. Sí, si el niño ya tiene la madurez espiritual, conoce el mensaje de salvación, reconoce que es pecador y se arrepiente de sus pecados, bien puede ser bautizado. Pero dice: Pedro contestó: cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Sí ven? Uno se bautiza, uno pone su fe en Jesucristo, se bautiza y uno recibe el regalo del Espíritu Santo. También en Marcos 16:16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Qué necesitamos para
para ser salvos? Sobre todo creer, gracias Ori. Sobre todo creer. Y después nos bautizamos. Pero el que se niegue a creer será condenado. Aprovecho esto para decirte también que nunca, ya dije nunca, ¿verdad? Nunca nadie debe de ser obligado a bautizarse. A veces los papás andan detrás de los jovencitos, bautízate, pero ya bautízate, mijo. Y no tiene la convicción, no ha puesto su fe en Jesús. A veces hay otros factores, ¿no? Pero nadie debe de ser obligado a bautizarse. Ningún pastor, sacerdote, líder, tus padres, ningún amigo, ni la suegra puede obligarte a que te bautices. Estoy dando mis últimas bromas de la suegra porque ya mero viene la mía. Qué bueno que no ve YouTube. Si no, si viera esto. Entonces dijimos que nadie debe de ser obligado. Los bebés no pueden bautizarse porque no tienen la madurez, para poder saber y decidir que ya quieren quieren bautizarse, ¿no? O que creen en Jesús. Ok, tiene que haber arrepentimiento y fe. El bautismo está íntimamente ligado al arrepentimiento y la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia enfatiza que el bautismo es para aquellos que han experimentado el arrepentimiento y han decidido seguir a Cristo, lo cual es un proceso de madurez espiritual que no se espera de los bebés. Por eso los bebés no pueden ser bautizados. Estos principios reflejan la convicción de que el bautismo es un testimonio significativo de la gracia salvadora de Dios y la respuesta del creyente a esa gracia. Y un bebé no puede tener esa respuesta, lo que requiere una comprensión y una decisión que los bebés no pueden realizar. Por lo tanto, aquí en la Viña y en muchas otras iglesias protestantes reservan el bautismo solamente para aquellas personas que pueden expresar conscientemente su fe y su compromiso en Dios. ¿Okay? El bautismo bíblico debe de ser por inmersión. Por inmersión. El bautismo por inmersión es una práctica distintiva en muchas iglesias protestantes, incluyendo la Viña, basada en la creencia bíblica de que simboliza de manera más completa la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El simbolismo completo es que el bautismo por inmersión es un acto que simboliza la muerte al pecado y el renacimiento a una vida nueva en Cristo Jesús. Al sumergirnos completamente el creyente en el agua, se representa su unión con la muerte y resurrección de Jesús. Vamos allá a Colosenses capítulo 2:12. Colosenses 2:12. ¿Sí lo tengo ahí? Ok. ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien que lo pueda leer? ¿Sí tiene el micrófono por ahí? Es que yo he estado leyendo todo. ¿No? Se lo di a David hace un rato. Creo que lo puso por acá. ¿No? ¿Quién me puede ayudar a leer eso? Esto está en la Biblia, ¿eh? Colosenses 2:12. Y miren cómo, recuerden que al hacer esto, ¿qué hacemos? Morimos, ¿y a qué? Y al salir, resucitamos. Mira lo que dice. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ok. Romanos 6:4, ¿tienes por ahí? ¿Alguien más que pueda leer Romanos 6:4? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo.
Tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Amén. Amén. ¿Qué notaron ahí? Grítenlo. ¿Qué notaron ahí? En las citas que leímos. Muy bien. ¿Qué fue, Ariel? ¿Uriel? Pensé que dijiste algo. ¿No? Que fuimos levantados de los muertos. Fuimos levantados entre los muertos. Eso sí, eso es lo que significa. ¿Cómo se dice? Lo simbólico que tiene, perdón. Es un fundamento bíblico. La práctica del bautismo por inmersión se basa en el significado original de la palabra griega baptizo. Baptizo, no bautizo como decimos en español, ¿no? Sino baptizo. Es una palabra griega y significa sumergir. Eso es lo que significa la palabra en el original. Baptizo es sumergir a alguien completamente en el agua. Por eso cuando mi esposa y yo bautizamos a alguien, nos aseguramos que los empujemos, que no les quede ni un cabello fuera. Aunque le hagan, tienes que ser bien sepultada, tienes que morir a ti. Vamos a ver otra cita bíblica, que el bautismo es por inmersión. Mateo 3:16. Estamos aquí tratando de ver de que siempre que se bautizaba a alguien tenía que haber mucha agua, porque iba a ser, ¿qué? Sumergido en el agua. ¿Qué dice? Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Después del bautismo, mientras se le rociaba a Jesús agua en la... ¿Verdad que no? No, mientras Jesús, ¿qué? Salía del agua. Jesucristo fue bautizado bíblicamente, fue sumergido. Y cuando Él salía, dice ahí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. Se vio que el Espíritu de Dios descendía sobre Él como una paloma. Otra cita bíblica que dice que tiene que ser por sumersión. Hechos 8:39. Hechos 8:39. ¿Sí lo puse? Dice, cuando salieron del agua, ¿de dónde salieron? El bautismo bíblico es por sumersión. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Hechos 8:39. Como podemos ver, se necesita mucha agua porque el bautismo bíblico es por sumersión. El bautismo bíblico debe de ser por sumersión, pero el bautismo bíblico es un testimonio público de fe. O sea, el bautismo bíblico por inmersión es un testimonio público de la decisión personal de seguir a Jesucristo. ¿Qué dice Jesús? No traigo la cita bíblica, pero dice que aquellos que nieguen a Jesús públicamente serán negados delante de los ángeles y delante de ¿quién? De Dios el Padre. Entonces, el bautismo tiene que ser público. Mira, claro, ya si estás ahí en tu lecho de muerte y solamente estás ahí con tu papá, tu mamá, no hay nadie más y pues pudieron conseguir una tina ahí y bautizarte, pues de modo te van a bautizar ahí, no hay público ahí, ¿verdad? Pero típicamente el bautismo bíblico era público. Jesús mismo fue bautizado públicamente. Todas las personas que se bautizaban eran bautizadas públicamente. El eunuco fue diferente porque dice que se lo encontró por el camino ahí Felipe, ¿no? Entonces dice, es una declaración visible de una fe interna y un compromiso con la vida cristiana. Los testigos
observan directamente el simbolismo bíblico en el acto de sumersión y emerger del agua al bautizado. ¿Sí? Cuando tenemos, lo hemos hecho en el lago, lo hemos hecho aquí tenemos un bautisterio y lo hacemos frente a muchas personas porque queremos que las personas vean. Incluso algo que te voy a recomendar al final, pero si se me olvida lo adelanto, es que cuando uno se bautiza es bonito invitar a tus familiares y a tus amigos, a tus padres, a tus abuelos, para que vengan a ver, acompañarte en algo tan importante, pero también a ser testigos de cómo tú mueres al hombre viejo, a la mujer vieja, y resucitas al hombre o a la mujer nueva. ¿Okay? Dice en Marcos 16:16, y el que creyere fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Ya la habíamos visto esa práctica histórica. También vemos la evidencia histórica. Sugiere que el bautismo por inmersión era la práctica común en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos veían en la inmersión una representación poderosa de la transformación espiritual que ocurre en el creyente. En el caso de el eunuco, ahí en Hechos capítulo 8, sobre todo el versículo 38, dice: ordenó que detuvieran el carruaje y descendieron al agua y Felipe lo bautizó. O sea, el bautismo por inmersión, en conclusión con este punto, es que es una práctica que muchas iglesias protestantes consideran esencial para obedecer el mandato bíblico y expresar visualmente la realidad espiritual del evangelio. Es un acto de fe que refleja la obra salvadora de Cristo y la respuesta del creyente a esa gracia inmerecedora. ¿Quién puede ser bautizado? Muy buena pregunta. Qué bueno que me preguntaron. El bautismo es un acto de fe y obediencia que sigue a la conversión, ya lo habíamos dicho. Es importante entender quién es elegible para ese bautismo. Bueno, para ser elegible para para el bautismo tiene que ser un creyente. O sea, el bautismo está reservado para aquellos que han hecho una profesión personal de fe en Jesucristo. O sea, lo primero que debe de ocurrir es creer en Jesús. Al escuchar el evangelio uno debe de creer. Uno debe de creer. No es un rito que se realiza automáticamente o sin una decisión consciente de seguir a Jesucristo. Entonces, para bautizarse uno debe de tener fe en ¿quién? En Jesucristo. Hechos 2:41 dice, Hechos 2:41 dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Yo estaba esperando a ver si podemos tener aunque sea 300 el domingo, el 10% de lo que tuvo Pedro. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con esos creyentes? No, pero ¿qué hicieron antes de bautizarse? Creyeron. Para ser bautizado lo primero que tiene que hacer es escuchar el evangelio y creer en él. ¿Cuál es el evangelio? Es que Jesús, siendo Dios, dejó su trono de gloria, vino a morir. ¿Por quién? Por nosotros los pecadores, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces debemos de creer. En Hechos 8, 36 y 38, porque estamos diciendo que el bautismo va conectado con la fe. ¿Qué dice? Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Sabes qué pasó antes de esto? Por eso te digo, cuando tengas tiempo lee toda la historia de este eunuco. ¿Saben lo que era un eunuco? ¿Sí saben? ¿El qué? El que cuidaba, una persona que cuidaba las concubinas del rey. Era como un sirviente pero de mucha confianza. ¿Y sabes qué hacían?
¿Eh? Sí, sí, pero lo castraban. ¿Quién quiere ser? Para que no abusara de ellas, para que ni se le ocurriera. Pero el punto es que este hombre dice que era un funcionario, era un eunuco, era una persona de mucha confianza de la reina, una persona importante, ¿no? También a la vez. Y dice que este hombre iba a adorar a Israel, pero no había escuchado de Jesús. Y de regreso dice que va leyendo un pergamino ahí donde decía, era Isaías 53, que Jesucristo fue llevado al matadero como oveja, que murió por los pecadores. Y él decía, pero ¿qué significa esto? Y dice la Biblia que el Espíritu Santo llevó hasta ese lugar a Felipe, un cristiano. Y dice que le pregunta a Felipe, ¿y entiendes lo que lees? Dice, bah, pues ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Dice que Felipe se subió al carruaje y comenzó a explicarle cómo es que de la persona que hablaba era Jesús. Que hacía unos años atrás Jesús había nacido como bebé y creció a los 30 años comenzó a predicar. Y como a los 33 años más o menos, fue crucificado en una cruz por los pecados de todos nosotros. Y que todo el que ponga su fe en Él, que se reconozca que es pecador, confiese sus pecados y crea en Él, podría ser salvo. Y dice, yo creo eso, dice el eunuco, yo creo eso. ¿Qué puede impedir que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, pues al agua, pato. Nada puede impedirlo. Y fue bautizado en ese momento. Entonces, número 1, la persona para ser bautizada tiene que creer en Jesús. Número 2, la persona tiene que arrepentirse de sus pecados. Antes del bautismo se espera que las personas reconozcan sus pecados y se arrepientan. El bautismo es un símbolo de la limpieza de estos pecados y del nuevo comienzo en Cristo. Ahí en Hechos 2:38 dice, Pedro contestó, ¿sí lo tenemos? Hechos 2:38, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe ¿de qué? Arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón ¿de qué? De sus pecados, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. O sea, debemos de creer en Jesús, escuchar el Evangelio, creer en Jesucristo y debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Pastor, pero ¿qué pasa si después yo peco? Pues serás como todos nosotros que ya nos bautizamos. El bautizarte no significa que tú ya vas a ser una persona perfecta. Al principio te compartí lo que el Señor me revelaba cuando venía para acá. Es que porque soy pecador y porque reconozco que soy pecador, confieso mis pecados al Señor. Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho. La manera en que traté a mi esposo, a mi esposa, la manera que hice esto y aquello. Perdóname, Señor, yo me arrepiento. Límpiame de mi maldad. Jesús, ven a mi vida. Y posiblemente vamos a pecar de nuevo. Primera de Juan 1:9 dice, podemos ir allí, creo que lo puse, mija, pero quiero que leamos desde el 8. Porque sabes que yo dije al principio que el hecho de pensar que tú y yo seguimos pecando ha sido una de las causas por lo cual las personas no se bautizan. Y la verdad es que pues uno va a seguir pecando, no con alevosía y ventaja, no es que no nos importe, o sea, tú y yo vamos a pecar porque vivimos en este cuerpo todavía. Mira lo que dice ahí la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y el 9. El 8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a quién y no vivimos en la verdad. O sea, permíteme ahí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Es que todos estamos fritos, pecamos. Pero mira lo que dice, gracias a Dios por el versículo 9, dice, pero, dile que está a tu lado, pero
Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero es que luego me siento, no es bueno pecar porque pues, ofende a Dios, y también luego el diablo trae condenación sobre uno. Pero si pecamos, podemos confesar nuestro pecado, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, Señor, y Él nos perdona. Otra cita bíblica que el Espíritu Santo me está dando ahorita. Podemos ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 4. Me parece que solamente es el 1 y el 2, el versículo 1 y 2. Pero es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 4. Mira lo que dice ahí. ¿Quién intercede por nosotros? Jesús. Ok. Mis queridos hijos, o como dicen en Colombia, mijitos. No, también en México decimos. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Para que no pequen. Pero si alguno peca, dile que está a tu lado. Esto no es una licencia, para pecar. Pero según lo que dice el apóstol Juan ahí, es que a veces pecamos los cristianos. Esa carta es para los cristianos, no era para los no cristianos. Dice, pero si alguno peca, tenemos que ¿qué hace? Nos defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que hace verdaderamente justo a las personas. Así es que, hermano o hermana, no tienes excusa para no bautizarte. Si es que pensabas que todavía pecas. La Biblia dice que todos pecamos de una manera u otra. Y el que diga que no, hacemos a Dios mentiroso. ¿Y quién es el mentiroso entonces? ¿Quién? ¿Nosotros o Dios? Nosotros, porque todos pecamos. No es una licencia, por favor. Te digo, a mí me gusta predicar toda la Biblia, porque si no lo hacemos, vamos a pensar que nadie es digno de Dios porque a veces pecamos. Y la verdad es que, bueno, pues por eso vino Dios, porque somos pecadores, porque no podríamos salvarnos solos. Y vamos a hacer todo lo posible por no pecar. ¿Cuántos están comprometidos a hacer todo lo posible por no pecar? Y a veces la vamos a regar. Si no, pregúntale a mi esposa ahí para que veas. No le pregunte, por favor. No estoy bromeando. Y tenemos que tener una comprensión del compromiso. Mira, una vez recuerdo, hace muchos años, cuando creo que mi primer año de cristiano, fuimos a bautizarnos a un lago. Algunas personas querían bautizarse en el lago Michigan. No en Michoacán, en Michigan, literalmente en el lago Michigan, allá en Chicago. Y recuerdo que andábamos por ahí, ya estábamos bautizando, y que se acerca una persona, pero muy, muy peculiar. Ya sé. ¿Y qué es lo que están haciendo aquí? Nosotros, no, pues estamos practicando, hay personas que se están bautizando. ¿Y cómo se hace eso? Y le explicaron allí. Yo era muy nuevo, no sabía ni cómo explicarlo, pero le explicaron. Y le dijeron, ¿quieres bautizarte? ¿Y qué cree que dijo el borrachito? Dice, sí. ¿Y qué crees que le hicieron? Lo bautizaron. ¿Y qué crees que pasó después de eso? Nunca más supimos de él. No, tampoco. Sí, lo sacaron del agua. ¿Verdad? Era como para mantenerle ahí, para que se le fuera la borrachera. Pero ahora digo, qué locura, eso no debió de haberse hecho. Porque debe haber un compromiso con Dios. Recuerda, o sea, por favor, agárrame en contexto.
Ya dije que todos pecamos, ¿verdad? Pero tiene que haber un compromiso hacia Dios y hacia la iglesia a la cual somos parte. ¿Qué compromiso? Bueno, Señor, yo me comprometo a hacer todo lo posible por no pecar. Y si ahí me sucede lo del chavo, ¿saben lo que le pasó al chavo? Se le chispoteaba. Si se me chispotea, Dios, gracias porque puedo venir a ti y te puedo pedir perdón y tú me perdonas por tu gracia, amor y misericordia. Y también, ¿sabes qué quiero hacer, Dios? Quiero comprometerme a leer la Biblia, a conocerte más. ¿Y qué pasa si un día no leo la Biblia? ¿Dios me va a fulminar? No, pero nos vamos a esforzar por conocer, seguir conociendo a Dios. Ahí sí te digo, no necesitas saber Biblia para bautizarte, pero si te bautizas, debemos de hacer un compromiso, un esfuerzo por leer la Biblia, por congregarnos, por servir al Señor. Debe haber un compromiso serio en ese sentido. No estamos diciendo que debemos de ser perfectos. No estamos diciendo que debemos de ser perfectos. Ya dije que no estamos diciendo que somos. Ok, quería asegurarme. Me gusta predicar toda la Biblia. Me gusta decir, o sea, porque a veces nos vamos a los extremos. Dice, no me bautizo porque tengo que ser perfecto. A otros es, me voy a bautizar y no importa que mi vida siga siendo lo que sea. No, tiene que haber un medio, como Dios, me quiero bautizar. Yo sé que no soy perfecto, por eso me quiero bautizar. Le voy a echar ganas, a esforzarme, a conocerte más. Tu Espíritu Santo me fortalecerá para pecar menos, ¿no? Pero yo quiero hacerlo, Dios. O sea, hay estos, ¿verdad? Ese medio radical del que habla la Biblia. Mateo 28:19, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no lo puse ahí, pero si seguimos leyendo el versículo 20, dice, y enséñenles a estos nuevos creyentes a obedecer las cosas que yo les he enseñado. Entonces, escuchamos el Evangelio, lo creemos, o sea, ponemos nuestra fe en Jesús, reconocemos que somos pecadores, le pedimos perdón al Señor y después nos bautizamos. Después de bautizarnos, nos van a enseñar, o no, el versículo 20 no está ahí. ¿Puedes ponerlo? Junto, Mateo 28, 19 y 20, juntos, todos esos dos. Mateo 28, 19 y 20. Porque quiero que veamos esa secuencia, porque te digo, la gran mentira del diablo es, tú no te puedes bautizar porque tú no conoces la Biblia o porque tú no obedeces los mandamientos, porque pecas. No, vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, ¿qué hago? Me bautizo, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? Dice, y una vez que te bautizas, entonces dice, y enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y quiero decir con eso que después de que me bautizo, me enseñan a obedecer los mandamientos. Y si peco y fallo, ¿qué hago? Confieso mi pecado y Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. ¿Ok? ¿Quedamos claros en quién puede ser bautizado? ¿Sí? ¿Lo repasamos rápido por si acaso? En primer lugar, la persona tiene que ¿qué? Leer o escuchar. Escuchar el Evangelio. En segundo lugar, creer. Porque ¿cómo voy a creer si no lo he escuchado? ¿No? Escucho el Evangelio, luego lo creo, reconozco que soy pecador, acepto a Jesús y me arrepiento de mis pecados y después soy bautizado. ¿Sí? Entonces, esas son las personas que pueden ser bautizadas. Efesios capítulo 4, versículo 5 dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ya dijimos que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijimos que el bautismo involucra fe. Dijimos que el bautismo involucra arrepentimiento de nuestros pecados. Y dijimos que el bautismo involucra un compromiso a seguir conociendo a Dios, a seguir
congregándonos, y no es que ya me bauticé y como el borrachito nunca más vamos a saber de él. Dile que está todo. ¿Verdad que tú no eres un borrachito? ¿No te vas a perder por ahí? Entonces podemos ver que estas cosas que acabamos de ver acerca del bautismo es un acto deliberado y consciente que refleja una decisión personal de seguir a Jesús y vivir de acuerdo a sus enseñanzas, al menos esforzarnos a vivir de acuerdo a sus enseñanzas, y es un paso de fe que simboliza la unión del creyente con Cristo en su muerte y resurrección. Vamos a ver rápido allí ejemplos de personas que fueron bautizadas. El primero de ellos fue el eunuco etíope. Este hombre fue bautizado por Felipe después de una conversación en la que Felipe le explicó las escrituras y el eunuco confesó su fe en Jesús. Allí en Hechos 8:38 dice: ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Pablo también, anteriormente llamado Saulo de Tarso, después de su conversión en el camino hacia Damasco, Pablo fue bautizado, lo que marcó el comienzo de su ministerio. Mira, y Pablo era una persona que conocía muy bien las escrituras y aún así no se había bautizado. Entonces, es después de escuchar el mensaje de Jesús, porque él estaba en contra de ese mensaje, ni lo entendía. Pero una vez que tú y yo escuchamos el mensaje, nos arrepentimos de nuestros pecados, podemos ser bautizados. Entonces ahí en Hechos capítulo 9:18 dice, al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, ¿se acuerdan? Es Pablo, y recobró la vista. Luego se levantó y fue. Fue en una cuestión, un periodo de unos 2 o 3 días. Y se bautizó. ¿Cuántos de aquí llevan más de 3 días y no se han bautizado? Porque Pablo lo hizo en 3 días. ¿Okay? Cornelio y su familia. Cornelio, un centurión romano, y su familia fueron bautizados después de que Pedro les predicara el evangelio y recibieron el Espíritu Santo. El mismo día fueron bautizados. Escucharon el mensaje, creyeron en Jesús, se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados. Ahí en Hechos 10:47 y 48 dice, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido al Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio les pidió que se quedaran varios días con ellos. Pastor, ¿por qué dice que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo? ¿Alguien vio eso? ¿Notó eso o no? Porque hemos venido diciendo que el bautismo bíblico tiene que ser el nombre de ¿qué? Pero aquí dice el nombre de Jesucristo. Consideremos el contexto. ¿Con quién estaban hablando ellos ahí? Si tú lees el contexto, dice que la familia de Cornelio hacían oraciones a Dios constantemente. ¿A cuál Dios crees que le hacían oraciones? ¿A Dios qué? A Dios Padre. Ellos no conocían a Jesús. Entonces, estos nuevos creyentes no conocían a Jesús, lo acaban de conocer y dice, bautícenlos en el nombre de Jesús. O sea, de otra manera diciendo, ya creen en Jesús, bautícenle. Pero no era que literalmente, que yo te bautizo en el nombre de Jesús. No, estaría contradiciendo lo que Jesús dijo en Mateo 28:19. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y bauticen a los nuevos creyentes en el nombre de ¿qué? ¿De Jesús nada más? No, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo bíblico es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí queríamos ver que ejemplos, ¿verdad? De que las personas no tardaban para bautizarse. En el momento que escuchaban el evangelio, reconocían que eran pecadores, ponían su fe en Jesús, eran bautizados. Entonces no debemos de demorarlo. No te vamos a obligar, no te vamos a impedir de que tú sirvas aquí en la viña si no te quieres bautizar. Pero mi consejo es, pues si nada te lo impide. El eunuco dijo, ¿y quién puede impedir que yo sea bautizado? Le dijo Felipe, nadie, nada puede impedir, te bautizo, y lo bautizó. Entonces estos ejemplos demuestran que el bautismo sigue a una declaración de fe y es un paso de obediencia para los creyentes, lo cual es coherente con la enseñanza que
profesamos los protestantes de que el bautismo es para aquellos que han aceptado conscientemente a Jesús como su Salvador. ¿Quién puede bautizar? No voy a abundar mucho en eso, pero la Biblia dice que toda persona que ha puesto su fe y confianza en Jesús y es una persona comprometida con Dios y con una iglesia y ha sido delegada por el líder de esa iglesia para bautizar, bien lo puede hacer. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, la gran comisión. ¿Qué dijo Jesús? Perdón que vuelva a leer esa cita bíblica, pero lo digo ahora en este momento para decirte que cualquier discípulo de Jesús puede bautizar. Dijo, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿A quién le está diciendo eso ahí? A los discípulos. Dice, hey, ustedes discípulos, vayan y hagan más discípulos y bautícenlos. Entonces, no podemos decir solo Jesús bautizaba o tenías que ser un líder ya, ¿verdad?, maduro para bautizar. No, ellos iban comenzando allí. Dice, ustedes son las personas, vayan, si ya eres un discípulo, ve y bautiza. Tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento de personas que bautizaban. Por ejemplo, los apóstoles bautizaban a los nuevos creyentes. Felipe, que no era uno de los 12 apóstoles, fue el que bautizó al eunuco etíope. No era uno de los apóstoles y él bautizó. En Hechos 8:38, lo leímos hace un rato, dice, ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Felipe no era un líder y lo bautizó. Te digo esto porque algunas veces aquí en la viña vas a ver que no son los pastores Miguel y Rocío los que bautizan todo el tiempo. En la viña no tenemos superestrellas. Aquí yo les digo, por ejemplo, antes de la pandemia teníamos grupos en casa y cuando una persona de un grupo se quería bautizar, ¿quién crees que los bautizaba? Su líder. No, pero no era el pastor. No importa. Era el líder de ese grupo. Si el domingo se quiere bautizar una niña o niño menor de 8 años, su papá y su mamá la conocen bien y saben que es madura y entiende esto, bien puede ser bautizada. A mí me gustaría que sea Betsy la que los bautice. Hemos dejado que papás bauticen a sus propios hijos. ¿Se recuerdan el año pasado? Oscar bautizó a sus hijos, a sus 2 hijos. Porque siempre y cuando tú seas ya un discípulo de Jesús y estés comprometido con la iglesia y el pastor, el líder de esa casa o la pastora, la líder de esa iglesia te diga que lo puedes hacer, bien lo puedes hacer. Si un día estás allá por tu rancho, ¿verdad?, te llevó migración o te fuiste a visitar porque ya arreglaste papeles y estás ahí y le hablas a alguien de Jesús y la persona ya está a punto de morir y quiere ser bautizada, tú la puedes bautizar. Ojalá y sea la segunda opción por la que hayas ido a México, pero entonces, ¿quiénes pueden bautizar? No todos. Cualquier creyente maduro no tiene que ser líder, ¿verdad? Puede. Puede bautizar. Función de la comunidad, ¿qué quiere decir aquí? La práctica del bautismo en la iglesia primitiva era una función de la comunidad de creyentes, lo que reflejaba la enseñanza protestante de que el sacerdocio de todos los creyentes permite a cualquier miembro de la iglesia bautizar, siempre que se haga en conformidad con las enseñanzas de la iglesia y bajo su autoridad. ¿Sabes por qué tú podrías, si tú ya pusiste tu fe en Jesús, creíste en Él, te arrepentiste de tus pecados y fuiste bautizado, tú como sacerdote, tú puedes bautizar a los demás, ¿sabías? Si tú ya hiciste esa cosa que te dije, ¿sabías que tú eres un sacerdote? ¿Sí o no? Sí. ¿No sabían? Vamos a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Allí en Primera de Pedro 2:9. Oigan, miren lo que Jesús ha hecho por nosotros. En Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. ¿Son qué? Una nación santa, posesión exclusiva. Quise leer 2 palabras en una. Posesión exclusiva de Dios.
Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa. Pero quiero concentrarme, nosotros somos ¿qué? Sacerdotes del Rey. Somos una nación santa, posesión exclusiva de Dios. No eres, dile que está a tu lado, no eres cualquier persona. Linaje escogido. Otra versión dice linaje escogido. ¿Quieres cambiarle a RBC? La versión, ahí mismo nada más cambia RBC. Mira cómo dice. En la parte izquierda de arriba y ok. La versión Reina Valera dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Preparación para el bautismo. Vamos a ir concluyendo. Mi amor, ¿puedo decir algo? Ay, ¿dónde estás, mi amor? Me asustas. Acá. Ay, mi amor, me asustaste. Pensó que me ibas a regañar como en la casa. Sí, dime algo. Como antes de venirnos, ¿verdad? Sí, antes, así exactamente. Es que estabas allá hace un rato y dije, chame, no me asustes. Mi amor, hace rato, hace como 4 días estaba viendo una película de una, se llama Rise, está en Amazon Prime si la quieren ver, de un joven que sí es una historia real. Él fue a la cárcel acusado por violación, que una joven lo acusó, y bueno, el caso es que injustamente, el caso es que estando ahí adentro, pues se vuelve a conectar con Dios, pero le evangelizan a otros presos cuando él ya está pues fuerte, evangeliza a otros presos. Y ahí mismo, rápido, sí acepto a Jesucristo, quiero ser libre de la cárcel que llevo aquí adentro de mi corazón. Y aceptan al Señor y ahí mismo los meten adentro en un zinc. Les echan agua en la cabeza. Un buen ejemplo de que a veces si no tienes toda la para ser sumergido, pues ahí aunque sea en la taza del baño, nada más asegúrate que le bajen el flash, que le hayan bajado. Entonces, yo creo que es más que nada la convicción de tu corazón, sí, y la decisión que tomaste de yo quiero ser bautizado. Esto es lo que hay un vaso con agua, eso me lo voy a echar porque gracias por eso, es la convicción que tienes de ser bautizado. Si se puede hacer por inmersión, lo haces, o sea, ¿qué te lo impide? Pero en caso de si hay situaciones donde no se puede, como por en la cárcel, pues o ellos, en la cama de un hospital donde ya no te puedes parar o algo así. Ellos lo hacían así y era más como el deseo de ser bautizado, sí, en sus corazones. Solamente quería decir esa cosa. Te ganaste un besito. Y te perdono. Oigan, entonces podemos ver que preferible de inmersión, pero si las circunstancias no te lo permiten, pues aunque sea agua en la cabeza, porque habrá casos así, ¿no? Tú y yo no vamos a impedirle a alguien que sea bautizado porque no podemos llevarlo a una tina, a un lago, a un mar para ser bautizado. Podemos echarle agua, porque no es el agua la que purifica a la persona de los pecados. Es algo simbólico, pero no es el agua, es el acto, es la convicción de fe que tú y yo hemos puesto en Jesucristo. Ahora, si hay agua, yo prefiero ser bautizado a inmersión, ¿no? Ok, cosas que debemos hacer para el día del bautismo. Primer lugar, antes de ser bautizado, primer lugar, tomar la clase. Ya la tomaste aquí. Si hay alguien por las redes sociales o escuchas de alguien que se quiere bautizar y no pudo estar aquí, dile que esto va a quedar grabado en YouTube y en la página de Facebook. Si escuchan todo esto, bien pueden ser bautizados. Pastor, si no tomaron la clase, la persona entonces no puede ser, si no la escucha por las redes sociales no puede ser bautizada. Sí, todavía puede ser bautizada.
Claro, yo le preguntaría a la persona, ¿crees en Jesucristo? ¿Crees que eres pecador? ¿Ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Quieres seguir a Jesús y comprometerte a llevar una vida santificada en lo que tú puedas, en lo más que tú puedas, como estamos tratando todos los que ya nos bautizamos? Y si me dice que sí, pues al agua, pato. Ya, si se te olvidó algo, que no se te olvide eso. Número 2. Aconsejamos que oren, que reflexionen, tengan una reflexión personal respecto a lo que van a hacer. Se anima a las personas que se van a bautizar a pasar un tiempo en oración ahí, ¿verdad? En la mañana, el domingo, el sábado. Señor, me voy a bautizar y la verdad es que yo he creído en ti, quiero hacerlo, gracias por la oportunidad. Algunos hasta ayunan, no tienes que ayunar, pero algunos ayunan. Entonces, lo más importante es una oración y reflexiona en lo que vas a hacer. Dice en 2 Corintios 13:5, dice, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense. ¿Sí está ahí en la pantalla? Esa 2 Corintios capítulo 13:5, casi al final. Dice, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Ok? So, examínense. Número 3, considera dar un testimonio público de fe. Esto es opcional, ¿ok? Esto es opcional. ¿Ya dije que es opcional? Y lo digo, ¿sabes por qué? Porque hay personas que con tal de no dar un testimonio público no se bautizan. Y no quiero que eso te suceda. Es muy bonito que cuando bajes allí a las aguas, antes de ser bautizado, puedas decir, hace 2 años, hace 1 año, hace 6 meses, el Señor vino a mi vida y yo no pude esperar más bautizarme y lo estoy haciendo el día de hoy. Le doy gracias por haberme salvado. Amén. Eso es un testimonio. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Cómo fue que llegaste a Jesús? Y tiene que ser, fíjate, te vamos a dar mucho tiempo, te vamos a dar 60 segundos. O sea, en 1 minuto, dinos qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida y por qué te bautizas. Pero, lo voy a volver a mencionar, si te da temor el micrófono o hablar en público, no lo tienes que hacer. No quiero que eso sea la causa por lo cual no te bautices. ¿Okay? En Primera de Pedro capítulo 3:15, ¿qué dice? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Creo que se lo puse allá, porque acá lo tengo en una versión más antigua. En lo que la encuentra voy a leerte esta. Dice, pero en vuestros corazones honrad a Cristo el Señor como santo, estando siempre preparados para presentar defensa como con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Ok? Otra cosa que debemos hacer, pues, y lo he venido mencionando, es hacer un compromiso serio con el Señor y con la iglesia local. Estamos diciendo de nuevo, lo quiero decir de nuevo, eso no quiere decir que vas a ser perfecto. Si mira a otros que ya nos hemos bautizado, que lo único y mejor que podemos hacer es esforzarnos, ¿verdad? No vayas a pensar que necesitas ser perfecto para bautizarte, porque no funciona así, no es así. Si así fuera, ninguno de nosotros nos hubiéramos bautizado, comenzando conmigo. ¿Ok? Número 3, un compromiso de santidad, de evitar el pecado lo más que puedas, y eso te va a ayudar. Pero lo que te va a ayudar a pecar menos es seguir buscando de Dios, porque entre más nos acercamos a la luz, más las tinieblas huyen de nosotros, ¿ok? De nosotros. Entonces, lees la Biblia, oras, te congregas, todas esas cositas nos ayudan a continuar esa santificación. El apóstol Pablo dice en la Biblia, el que comenzó la buena obra en ti y en mí, la irá perfeccionando todos los días hasta que Jesucristo regrese o nos llame a su presencia. Entonces, eso no sucede de la noche a la mañana. Ojalá y pudiéramos dejar de pecar desde hoy mismo, pero sería un mentiroso, y lo vimos en Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, que sería que queremos hacer Dios mentiroso al decir que no pecamos. No, dice, pecamos definitivamente, ¿ok?
Invita a tus familiares y amigos ese día. Es un día muy importante, muy bonito. E invítalos. Yo que tú desde ahora los comenzaba a invitar. Aparta la fecha, me gustaría que estés ese día aquí. Si pueden ir a comer a un lugar o ir a comer a su casa después, sería bueno para celebrar, más no es requisito, más si lo vas a hacer, invítame. Estoy bromeando. Ok, viste ropa blanca, es muy bonito, ¿verdad? Hace mucho tiempo decíamos, no ropa blanca porque se puede traslucir todo y no queremos eso. Pero mejor lo que hemos dicho es, trae ropa blanca por encima y ponte algo oscuro debajo, ¿verdad? Y pues sí se ve bonito cuando uno se bautiza de blanco. Pero, por ejemplo, no que vaya a usar como, estamos hablando como doble pieza. Si es una camisa arriba negra y una camisa arriba blanca, no la camisa blanca arriba y un top así como un brasier o una un calzón, o sea, porque igual se va a transparentar todo. Lo que queremos es como doble pieza del mismo tamaño, blanco por encima y negro por debajo. O sea, si ¿Sí? te vas a poner un short blanco, ponte un short negro abajo. ¿Sí? ¿Se entendió? Queremos cuidarte, queremos que no se te vaya a notar nada ahí y también ser distracción. No queremos ser distracción ahí. ¿Y vas a decir algo? ¿Sí? Te van a dar el micrófono para que los que están en las redes sociales puedan escuchar la pregunta, porque a lo mejor alguien más tiene esa misma pregunta. Ok. ¿Personas que están enfermas? ¿Dónde quedan las personas que están enfermas, que no tienen la oportunidad de bautizarse, que tienen algún cáncer o alguna otra enfermedad, pero que al final se arrepienten y aceptan a Cristo Jesús en su corazón? O sea, ya en cama. Sí. Pero tu pregunta es, ¿son salvas o no son salvas? son salvas, definitivamente. ¿Qué fue? Gracias por esa pregunta, por poco y se me pasa. Dijimos al principio, ¿verdad?, que el bautismo no salva. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? El bautismo no salva. Si salvara, entonces, ¿qué pasó con el hombre que está ahí a un lado de Jesús? ¿Se recuerdan? Jesús está a punto de morir y le dice, Señor Jesús, ten compasión de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿verdad? Porque el otro le estaba diciendo, hey, tú, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, pues ayúdanos a bajar de aquí, ¿no? Y el otro le dice, hey, tú estás viendo la condición y no te has arrepentido. Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo, de verdad te digo, que si no te bajas de esta cruz y te bautizas, no vas a entrar al cielo. ¿Así le dijo? No, le dijo, de verdad te digo, que ahora mismo estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. O sea, ahora, pero tú y yo no estamos en una cruz, no estamos en una cama tirados ahí, muriéndonos, que no podemos bautizarnos. Tú y yo sí podemos bautizarnos. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Pero para contestar su pregunta, la persona es salva. Porque recuérdense que no es por obras. Efesios capítulo 2, versículo 8. Esto de la salvación no es de ustedes, dijo el Señor Jesús a través del apóstol Pablo. No es algo que tú y yo merecíamos. Es por la fe, pura fe en Jesús que tú y yo somos salvos. Pero, como es por pura fe, es gracia, es el favor de Dios. Por el gran amor de Dios, yo decido obedecer a Dios y bautizarme. Amén. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? Pregunta o comentario. ¿Y puedes repetirlo para que escuchen los de las redes sociales? Sí. Por ejemplo, yo me bautizaron de chiquita Sí. y si yo, o cómo queda, por ejemplo, mi bautismo que ya yo tengo, pero yo he seguido como las clases, ¿tengo que volverme a bautizar o no? Déjame ver si te entiendo. ¿Es válido el bautismo que me hicieron cuando era bebé? ¿Esa es tu pregunta? Sí. Bíblicamente no es válido. Ok, pero por ejemplo, donde dijo
de que bautizaron a toda la familia, si habían niños en esa familia o no habían niños. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No lo sé. Sí. Gracias. Sí. Entonces, y en otras citas bíblicas que leímos es todo el que crea que sea bautizado. Entonces, si había ahí niños ahí y creyeron, bien fueron bautizados. Pero si no creyeron y no entendían eso, pues no. No sé, mi amor, sí, creo que yo lo he compartido en otras ocasiones. Andábamos evangelizando por las calles, Miguel y yo, y estábamos hablándole a una pareja de Jesús y del amor y que necesitábamos aceptar a Jesucristo y les invitamos a aceptar al Señor. Y había un niño al que estaba ahí oyendo la plática y era como, yo me imagino que tenía entre 3 añitos y 4 añitos, pero estaba poniendo mucha atención. Y entonces le dijimos a los papás, ¿les gustaría aceptar a Jesús? Y él dijo que él quería aceptar a Jesús. Él entendió el mensaje y era un niño de 3 o 4 años. Entendió el mensaje y él levantó la manita y dice, yo quiero aceptar a Jesús. Entonces, pues cada niño es diferente, cada persona es diferente. Sí. Si un niño tan pequeño como reconoce que es pecador y que necesita a Jesús para limpiarlo y lavarlo de sus pecados que ha cometido, yo creo que un niño con esa mentalidad puede esa madurez. con esa madurez puede ser bautizado. Joven, ¿sí? No hay bautismo registrado en la Biblia donde no involucre fe. Entonces, ¿pueden los niños ser bautizados? Sí, si están conscientes. ¿Puede un bebé, y consideramos un bebé antes de caminar, que no habla, ¿verdad? Pues no. Ahora, te voy a pedir algo de favor como pastor, ¿ok? Como pastor. No critiques o juzgues a las personas que están en un proceso todavía, tú y yo seguimos en un proceso, que deciden bautizar a sus bebés. Respétalos, así como queremos que nosotros nos respeten, y bendigamos a esas personas. Si tú eres una de ellas, si tú estás viniendo a la viña, tú eres bienvenido. Si no te quieres bautizar, si tu convicción es que de pequeña o pequeño te bautizaron y tú crees que estás bien, está bien, porque es el Espíritu Santo el que debe traer la convicción. No puede ser obligado, nunca obliguemos a nadie, nunca manipulemos o tratemos de controlar a nadie. Presentemos la Biblia y es el Espíritu Santo el que tiene que traer la convicción. Así lo hizo conmigo, yo creo que lo hizo también contigo. Entonces, ¿por qué vamos a obligar a las personas? ¿Okay? Todo mundo es bienvenido aquí. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta antes de orar? ¿O comentario? Muy buena tu pregunta, ¿eh? Ojalá hayamos tenido respuesta a lo que preguntas. ¿Alguien más? Por favor, esa pregunta que tú tienes, a lo mejor alguien la tiene y no la hace por pena. Mi amor, en la palabra dice que a los niños se les llevaba a presentar. Era pues una costumbre de ellos llevarlos al templo a presentarlos. Eso era lo que hacían con los niños. De esa manera, pues era como decirle, Dios, aquí está nuestro hijo, lo presentamos delante de ti, bendícelo. Entonces, yo pienso que esas costumbres, pues creo que hasta el día de hoy a los que son ortodoxos lo siguen haciendo. Los judíos lo siguen haciendo. ¿Puedes buscar, Nicole, por favor, la cita bíblica en Lucas 2, del 21 al 40? No lo vamos a ver toda, ¿verdad? Pero quiero buscar ahí exactamente donde. Y hasta en el catolicismo también, cuando se cumplen los 40 días, yo los llevé a mis hijos a que los bendijera el Padre cuando en el tiempo que yo estaba en la iglesia. Sí, yo los llevé a mis 2 hijos. Sí. Ok, puedes ir al versículos. Ok. ¿Alguien puede buscar ahí donde exactamente la cita bíblica donde Jesús es presentado en el templo?
Sé que es la cita está entre el 22 al 40. Si alguien lo encuentra, me dice, ¿ok? Dice, cuando Jesús cumplió 8 días de nacido, lo circuncidaron y pusieron por nombre Jesús, y así como lo había ¿En dónde, pedido mi la amor? mujer. 40 días después de que nació, sus padres lo llevaron al templo a Jerusalén para ser presentado delante de Dios. Ok. ¿El 22? Ok, ¿puedes ir al 22? ¿No? ¿Así ahí? Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para ok, sí, ese es mismo. Ok, luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño, así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para ser presentado por el Señor. Entonces, nosotros lo que hacemos en la viña es presentar a los bebés, y si tú no has presentado a tus niños, a tus hijos, déjanos saber. A finales, el último domingo del mes de abril, vamos a tener presentación de niños, ¿ok? Regístralos conmigo para que los tengamos ahí y los podamos presentar. Gracias, mi amor, se me andaba pasando eso. ¿Alguien más o ya podemos orar? No quiero que nadie se vaya sin la pregunta que tenía. ¿No? Ok. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y terminamos con una oración? ¿Alguien tiene una oración específica antes de irnos? ¿Que te apoyemos en oración? ¿Todos estamos bien? Bueno.